Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta noche. En este momento vamos a dar inicio a nuestro servicio, a esta noche de enseñanza. Y para dar inicio al servicio vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 91. Salmo 91. Para las personas que están en este momento sintonizando, Dios los bendiga. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Les pido que abran sus Biblias al Salmo 91 y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Me pueden seguir con la vista y después de la lectura bíblica le damos el tiempo a nuestro hermano Rodolfo para que los dirija en palabras de oración. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de su ala estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. En las manos me llevarán, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré. Hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano Rodolfo, los dirige en palabras de oración, por favor. Bendito Dios que estás en gloria. En esta noche estamos un grupo de hijos tuyos lavados con tu sangre, Señor amado, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por el día que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, y poderte glorificar en esta noche, Señor eterno. En este momento, Señor, recibe las alabanzas que van a ser entonadas hacia ti, Señor amado. Bendice a mis hermanos que ya están aquí en el recinto, Señor, dispuestos para alabarte, para bendecirte. Dios de los cielos, te rogamos por mis hermanos que están viendo este servicio, Señor, en las diferentes latitudes del mundo, Señor, en México, en Guatemala, en El Salvador, Honduras. Y para mis hermanos también que no pudiendo estar aquí, Señor, están viendo este culto, Señor, que lo hacemos para la honra y gloria tuya, Señor. Por lo tanto, Señor, recibe lo que hagamos en esta noche. Lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor, para bendecirte, para darte gracias por lo bueno que eres. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a los hermanos que ya están acá y los hermanos que nos están sintonizando, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el himno Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre
quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía y nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. En pecado yo vagaba, sin esperanza y sin Dios, mas Jesús me ha salvado de este mundo tan atroz. Y yo sé, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Y yo sé, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Pecador, Jesús te llama, Él te quiere perdonar. Oye hoy la voz que dice, ven te haré yo descansar. Y yo sé, sí yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Y
pueden tomar sus asientos, a los que están aquí en la iglesia. Unos anuncios antes de darle tiempo a nuestro hermano Tito. Mañana tenemos los aposentos altos en los diferentes hogares. Si usted va a ir a un aposento, vaya al aposento que le corresponde. También mañana ya comienza el aposento en el lugar de nuestro hermano Edwin García. Ya se ha asignado un líder en el aposento. Entonces mañana son los aposentos a las 7:30. El sábado a las 7 de la mañana está el servicio de oración. Entonces si usted quiere también estar aquí en la iglesia, puede estar aquí el sábado a las 7 de la mañana. Y nuestro pastor está en Guatemala. Oremos para que Dios lo guarde ahí en Guatemala, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga y también que Él sea bendición para los hermanos en Guatemala. Y sobre todo que Él cuando regrese con bien. En este momento le damos el tiempo a nuestro hermano Tito. El tema de este mes, el mes de febrero, es unidad. Nuestro hermano Tito va a dar la primera enseñanza de este mes de febrero con el tema de la unidad. Pongamos atención a la palabra de Dios en este momento. Dios les bendiga, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y luego saltamos a el libro del Nuevo Testamento que comienza con la misma frase. Me refiero a Juan 1:1. Génesis 1:1 y Juan 1:1. Este estudio se llama La Trinidad, una unidad perfecta. La Trinidad, una unidad perfecta. Génesis 1:1 y Juan 1:1 dice la palabra del Señor. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra, y gracias por cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar, el mejor lugar, tu casa, Señor. Háblanos al corazón a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya les iba a decir, pueden sentarse por la costumbre, pero está bien, no hay ningún problema. No sé si a usted le gusta la teología, no sé si a usted le gusta la Biblia. Si no le gusta, mala suerte, porque a mí sí. Así que quiero empezar remontándolos a la comparación con la que quiero introducirme en esta noche. La primera frase en el principio, en Génesis, le repite el Evangelio de Juan en el principio. ¿Por qué Juan comienza prácticamente igual que Génesis? Porque Juan pretendía mostrarle a la gente, a quien quiera que leyera o escuchara el Evangelio de Cristo, se proponía demostrar que Jesús es Dios. Ese era el tema de Juan. Ya había escrito Mateo su Evangelio, Marcos su Evangelio y Lucas su Evangelio, y cada uno de ellos, en una forma magistral, presentan diferentes áreas, pero de la humanidad de Cristo, de la humanidad. ¿Y qué tal la divinidad? Eso fue lo que inquietó más o menos a Juan, porque 30 años después que se escribieron los sinópticos, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque abarcan prácticamente el mismo contenido. Entonces, 30 o 35 años después de que fueron escritos los evangelios sinópticos, Juan dijo, qué interesante, dijo. Cuando Mateo escribió su evangelio, pensó en los judíos y quiso presentárselos como el Mesías, rey de los judíos. Está bien. Cuando Marcos escribió su evangelio, lo hizo pensando en los romanos para demostrarles que Jesús es el siervo perfecto. Y cuando Lucas escribió pensando en los griegos, dijo, quiero demostrarles que Jesús es un hombre muy intelectual. Todas características humanas de Jesús. Pero ¿qué tal? Dijo Juan. Si alguien agarra un evangelio y no es ni judío, ni griego, ni romano, ¿qué le importan a ellos lo que presentan cada uno de ellos? Lo más importante y la médula de la palabra es que Jesús es Dios. Y así partió. Y fíjese que la palabra hebrea en Génesis, por supuesto usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo en griego. La palabra en hebreo, principio, es la palabra Bereshit.
Bereshit, dice Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haret, que quiere decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1, que fue escrito en griego, la misma palabra principio, nada más que ahora en griego es arqué. Y Juan puso en arqué en hologos, kai hologos prostonteos, kai teos en hologos, que quiere decir en el principio la palabra ya existía, la palabra es Dios y Dios mismo es la palabra. Note que el énfasis de Juan no era demostrar que Jesús ya existía, aunque a pesar de eso, además de eso, lo que Juan se proponía era demostrar que Jesús es Dios, sencillamente. Ahora, cuando hablo de la unidad en la Trinidad, permítanme apelar a nuestra imaginación y decir, si es una unidad perfecta, esto significa que no se puede dividir. Y quiero que pongan atención a esto. Si no se puede dividir, esto significa que aunque nosotros comúnmente decimos o sabemos que nuestro Padre es el Creador, el Hijo nuestro Redentor y el Espíritu Santo nuestro Consolador, no quiere decir que los otros dos no estaban en ese acto. Los tres están, aunque solamente a uno se le adjudica. No sé si los estoy enchivolando o si me están agarrando la idea. Entonces, quiere decir que no se pueden separar los tres. Ahora, dicen en los americanos, my concern is, mi preocupación, mi punto ahorita es este. ¿Cómo es posible que hayan iglesias que creen que Cristo entra primero y posteriormente entra el Espíritu Santo? ¿Cómo hacen? No sé, porque es imposible. No se pueden separar, no se pueden dividir. Si entra uno, entran los otros dos. Y si Cristo entró a tu vida, entró el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo lo recibiste al momento que recibiste a Cristo. No sé si esto es un poco confuso, pero estoy tratando de que usted capte la idea para que no se deje entuturutar. Entuturutar es una palabra griega que significa confundir. Entonces, pero quiero empezar uno por uno con cada uno de los miembros de la Trinidad. Dicho sea de paso, hay que admitirlo, la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra, pero la doctrina sí está. Y por si usted no lo sabía, esta palabra, este nombre, Trinidad, surgió en el siglo II por un hombre que se llamaba Tertuliano. A Tertuliano se le ocurrió ponerle nombre, no tenía. Ahora, ¿significa que Tertuliano se inventó la Trinidad? No. Recuerde que Júpiter no había sido descubierto, pero ya existía. ¿El que lo descubrió puso a Júpiter en órbita? No, sencillamente lo descubrió y le puso nombre. Igual la doctrina de la Trinidad. Entonces, cada uno de los miembros de la Trinidad tiene ciertas peculiaridades, aunque nosotros sabemos que los tres están juntos. Y repito, remacho y recalco, que no piense que se pueden separar. Hace muchos años, yo estaba en El Salvador y llega un joven y me dijo, pastor, quiero hablar con usted, pero es algo muy delicado. Yo pensé que había embarazado a una muchacha. Y entonces, como no, sentate, le dije yo, híjole, quizás va a haber boda, dije yo. ¿Qué pasó? Le dije yo. Mire, me dijo, ¿y usted en qué nombre me bautizó? Mire la pregunta. ¿Usted sabía que hay gente que anda diciendo que el bautismo nuestro no sirve? Como si el bautismo salvara. Hermano, el bautismo es importante, pero no te salva. Yo no entiendo cómo hay personas que llegan a decir, incluso hace poco escuché a una persona que dijo, y es bautizado. Hermano, ¿qué diferencia hay entre solo haber recibido a Cristo y ser bautizado? Ninguna. El compromiso lo adquiriste cuando le entregaste tu vida a Cristo. Pero bueno, me dice, ¿en qué nombre me bautizó? Ay, hermano, yo sentí que me jalaron las orejas y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dijo, es que tengo un amigo, me dice, que me dijo que me bautizaron mal. ¿Y por qué te bautizamos mal? Le dije. Porque me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, le dije yo, me dijo él que tiene que ser solo en el nombre de Jesús. Ponle atención a lo que te voy a decir. Estábamos sentados a la par, es decir, uno al lado del otro, y me paré y me puse enfrente de él y le dije, analiza lo que te voy a preguntar. ¿Quién es el Padre? Le dije. Se quedó callado. El Padre es nuestro Creador. ¿Te sirve o no te sirve? Sí, entonces déjalo, le dije. Número 2. ¿Quién es el Hijo? No me contestó. El Hijo es nuestro Redentor. ¿Te sirve o no te sirve? Sí, entonces déjalo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Se quedó callado.
El Espíritu Santo es nuestro consolador, la tercera persona de la Trinidad. ¿Te sirve o no te sirve? Sí, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál quieres que te quite? Se me quedó viendo y me dice, pero mire, me dice, él me dijo que yo no soy salvo porque no fui bautizado correctamente. Es que mírale, el bautismo no salva. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo es el paso lógico para poder estar completo ya, para oficialmente ser un candidato para servir al Señor en cualquier área. Pero en realidad el bautismo no tiene ninguna virtud salvífica. El que salva es Jesucristo en la cruz del Calvario a través de su sangre preciosa y punto. Se perdieron de decir amén, pero está bien, queda porque voy muy rápido. Pero bueno, vamos a cortar ahí la introducción porque ahí no nos terminamos. Empecemos pues, porque si no, se nos va a dar las 9 y no termino. Primero, obviamente tenemos que estudiar a Jehová, Dios el Padre. ¿Por qué a veces? Y note que esta es una disertación apologética, es decir, les voy a enseñar cómo defender la doctrina de la Trinidad. A veces en la Biblia dice que Jesús estaba con Dios y la pregunta es, ¿acaso Jesús no es Dios? ¿Cómo es posible que diga que Jesús estaba con Dios? Y es que el problema es este. El problema es que muchos de nosotros no entendemos a veces qué palabra usa la Biblia cuando se refiere a uno de los personajes de la Trinidad o a la deidad en sí. Y Dios tiene dos tipos de nombres. Un nombre plural y un nombre singular. Para los que no dominan esta terminología, singular quiere decir que solo es uno y plural quiere decir que son muchos. Entonces, los nombres plurales, voy a empezar por ahí, los nombres plurales de Dios son dos. Uno aparece en Génesis 1.1 y el otro aparece en Deuteronomio 6.4. En Génesis 1.1 el nombre plural de Dios es Elohim. Si ustedes se fijaron, dije Elohim, Bereshit bara Elohim. Elohim es un nombre de Dios, pero en plural, es decir, que significa que son varios. Obviamente la respuesta es la Trinidad. El otro nombre plural de Dios se encuentra en Deuteronomio 6.4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese nombre, otro segundo nombre plural para Dios es el nombre Eloheinu. Son dos nombres plurales. Ahora, ¿por qué Moisés no usó Ela o Eloha, que son los nombres singulares de Dios? Porque quería mostrar pluralidad en la deidad y sabemos nosotros la explicación. Ahora, cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del Padre, estamos hablando de la primera persona de la Trinidad. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la tercera persona de la Trinidad. Pienso que tengo que explicar esto porque ya sentí la pregunta que ustedes tienen ahorita. ¿Por qué le llama primera, segunda y tercera persona? ¿Acaso quiere decir que hay superioridad o jerarquía en los miembros de la Trinidad? No. Si hubiera jerarquía en la Trinidad, ya no sería Trinidad. Serían Padre superior, Hijo inferior. Y les voy a explicar. Hay una secta, no voy a decir su nombre. Hay una secta que, por cierto, bueno, todas las sectas son demoníacas. Pero esta secta, si usted le pregunta, disculpe, usted además de guardar el sábado, ¿cree en la Trinidad? Ellos le van a decir, claro que creo en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si se queda así nomás, usted va a decir, pues mi hermano, un momentito. Vaya un poco más allá y pregúntele. Pues como usted dice que cree en la Trinidad, dígame, ¿quién es el mayor en la Trinidad? ¿Quién es el más grande en la Trinidad? Y le va a decir, el Padre es superior. El Hijo es inferior, está supeditado al Padre. Y el Espíritu Santo es la fuerza de ambos. Hermanos, eso se llama subordinación. Y la subordinación es antibíblica, no es bíblica. Entonces, se llaman primera, segunda y tercera por una forma de ordenar y no confundirnos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la gramática. En gramática se dice primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Quién es la primera persona? El que habla. ¿Quién es la segunda persona? Con quien se habla. ¿Y quién es la tercera persona? De quien se habla. No está estableciendo importancias, no está estableciendo jerarquías. Sencillamente una forma de nominar las personas que están en una plática o involucradas en un diálogo.
Primera persona el que habla, segunda con quién se habla y tercera de quién se habla. Igual es la Trinidad. Primera persona el Padre, segunda persona el Hijo y tercera persona el Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué podemos decir acerca de Dios el Padre? Dios el Padre comúnmente se le llama nuestro Creador. Pero Juan nos agrega, nos advierte, nos asegura que no estaba solo, sino que dice, note una cosa, el principio, ya sea de Génesis o de Juan, es un principio absoluto. Quiere decir que Bereshit en griego, arqué en griego, significa principio absoluto. ¿Y qué es un principio absoluto? Un principio absoluto es aquel que no es un principio relativo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se lo explico. El principio relativo es de todo ser creado, porque tenemos un principio. Es decir, alguien nos engendró. Por ejemplo, yo no soy un principio absoluto porque antes que yo existió mi papá. Mi papá no tiene un principio absoluto porque antes que él existió mi abuelo, etc. Quiere decir que todos los seres creados, incluyendo los ángeles y los seres humanos, todos tenemos un principio relativo. Pero Dios es el único que tiene un principio absoluto. Esto significa que Dios no tiene principio, sino que Él es el principio. No sé si me captaron la idea. Si alguien tiene algún problema que no me ha entendido, interrúmpame. Por favor, no importa que interrumpamos la grabación, pero pregúnteme, porque me interesa que esto quede claro. Seguramente usted esté pensando, esto es muy enredado. Sí, pero tarde o temprano te van a confrontar y no vas a hallar que contestar. Bueno, entonces Juan advierte, especifica que el Padre no estaba solo. Dice que en un principio absoluto ya existía el verbo. Algunas Biblias traducen palabra. Quiere decir que cuando Dios estaba creando, el Padre estaba creando, estaba junto con él el Hijo, no estaba solo. Esto significa que por lo menos hay dos personas de la Trinidad que se mencionan en forma directa. En forma indirecta se menciona el Espíritu Santo. Pero en Génesis sí se menciona directamente el Espíritu Santo. En el versículo 2. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que estaba el Espíritu Santo también. Entonces, Jehová Dios se le llama el Creador. Y el principio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un principio totalmente absoluto. Ahora, una cosa más. El hecho de que la Biblia no mencione la palabra Trinidad no significa que la Trinidad no exista. Estaba impartiendo yo precisamente la materia de sectas. Sectas, solamente estudiamos 4 sectas porque el tiempo no alcanza. Estudiamos a los mormones, testigos de Jehová, adventistas y Jesús solo, o solo Jesús, como quiera que usted le quiera llamar. Y cuando estudiamos cada secta, algunos de los alumnos o yo nos encargábamos de traer a una persona que practicara esas doctrinas para que él nos explicara y le hacíamos preguntas. Pues cuando invitamos a un Jesús solo, un hombre que, hermano, desde que se paró al frente me impactó su estilo, no su doctrina, por supuesto. Yo me senté con los alumnos y le di el marcador y el borrador y me fui a sentar. Agarré el marcador y dijo, hermanos, porque algunos nos llaman hermanos, otros no, son un poco más celosos. Hermanos, dijo, aquí me han invitado a que explique mi doctrina. Yo no he venido solamente a explicar mi doctrina. Yo he venido a ver a cuántos de ustedes me llevo, dijo. Y una vez dijo que son proselitistas. ¿Sabe usted que todas las sectas son proselitistas? Proselitismo es lo contrario a ganar almas. El cristiano normal gana almas. El proselitista roba ovejas. Esa es la diferencia. Entonces, con su plumón en la mano, escribió la palabra Trinidad en el pizarrón y dijo, yo no creo en la Trinidad porque esta palabra no está en la Biblia. Y todos callados. Y empezó, qué bonito cómo exponía y bien convincente, y a cualquiera se puede enganchar. Al terminar la clase, les dije a los alumnos, yo lo voy a ir a dejar a él, les dije. Como que yo, no me tocaba a mí, un hermano lo iba a ir a dejar, pero yo me ofrecí yo a irlo a dejar. Como que ella era del Señor. Bueno, nos montamos al carro, empezamos a platicar y me dijo, ¿cómo te llamas? Me dijo, ya tratándome de vos, el abusivo. ¿Cómo te llamas? Me dijo, ya le dije mi nombre.
Mira, me dijo, vos sos bien famoso, me dijo. ¿Por qué? Le dije, había oído tu nombre, me dijo. Oh, qué bueno, le dije yo. ¿Y qué te pareció en mi exposición? Solo una pregunta tengo, le dije. Ajá. Vamos a suponer, partamos de que solo Dios, solo Jehová, solo Jesús es Dios y que los otros son títulos. No hay Trinidad. Va. Partamos de ahí. Voy a suponer que no hay Trinidad. Ahora, ¿cómo me explicas el apedreamiento de Esteban? Le dije yo. ¿Cuál es tu pregunta específica? Me dijo. Ok, le dije yo. Dice la Biblia, corregime si estoy mal, le dije. Dice la Biblia que mientras apedreaban a Esteban, dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó sus ojos y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. ¿Qué estaba viendo Esteban? Le dije. ¿Una visión? ¿Estaba loco? ¿Cómo se llama esto en el desierto? No. ¿Cómo? ¿Alucinación? ¿Qué estaba viendo Esteban? Le dije. Se quedó callado y me dice, es que mira, me dijo, la palabra diestra significa poder. Yo soy mero bayunco. No aguanté y me puse a reír. Porque, hermano, yo con las sectas no ando con paños tibios. Yo les entro con patada al pecho y sin miramiento alguno. Me puse a reír y me dijo, ¿de qué te reís? De tu ignorancia, le dije. ¿Y por qué me decís de tu ignorancia? Me dijo. Porque la palabra diestra no significa poder. La palabra diestra significa derecha. Siniestra es izquierda. Cuando dice la Biblia a diestra y a siniestra, quiere decir a la derecha y a la izquierda. Se quedó callado y ya no dijo nada. Llegamos donde vivía, lo dejé. Ahí nos vemos. Yo no le dije Dios te bendiga. Ahí nos vemos, le dije. Dios te bendiga, me dijo. Me fui. Unos meses más tarde, había una fiesta en la iglesia y había llegado un grupo. Y con el grupo andaba, era un negrito, un panameño. Andaba ese negrito que nos llegó a dar la disertación de que no existe la Trinidad. Y le dije más. Cuando le dije, mira, le dije, tu argumento es que no crees en la Trinidad porque la palabra Trinidad no existe. Sí, me dijo. Pues entonces no creas en la Biblia, le dije. Se me quedó. ¿Por qué? Me dijo. Porque la palabra Biblia no aparece en la Biblia. ¿Sabía usted que la palabra Biblia no aparece en la Biblia? Pero ahí está la Biblia. Bueno, esa vez que andaba con el grupo, lo vi y dije, bueno, ¿este negro qué anda haciendo? Dije yo. Y él como que me andaba buscando y me vio. Ya me bajé, llegué donde él. Y yo un poco molesto. Dije aquí un poco chiviado, dicen aquí. ¿Qué querés? Le dije yo. Mira, me dijo. ¿Te acordás lo que discutimos aquella vez que me fuiste a dejar a mi casa? Me dijo. ¿Qué discutimos? Acordame que yo no me acuerdo, le dije. Que me dijiste que diestra significa derecha. Sí, le dije yo. Tenés razón, me dijo. Eso significa, me dijo. Vaya, le dije. Y solo para eso me llamaba. Espérate, falta lo mejor, me dijo. Fíjate que me quedé pensando, me dijo. Y como ese, hay muchos errores que yo tengo. Y toda la religión mía está llena de muchos errores. Así que si te causa alguna satisfacción, me dijo. Ya no soy unitarista, hoy soy trinitario, me dijo. Dame un abrazo, me dijo. Hermano, hasta ganas de llorar, me dijo, y lo abracé. Qué bonito. Ahora, con gente sensata, platique, discuta. Pero con la gente insensata no discuta. Porque, hermano, no se llega a nada. Y si usted se pone a la par del necio, se va a volver necio como él o como ella. Entonces, no sé si dejé algo inconcluso, porque a veces se me va la piscucha, pero quiero abarcar todo lo que tengo escrito. La Biblia nunca trata de demostrar que Dios existe. Nunca. Sencillamente lo da por un hecho sentado. El que quiera creer bien, el que no, pues vea qué hace. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la pregunta del ateo es, ¿y quién es Dios? ¿Se acuerdan la pregunta de Faraón a Moisés? Faraón le dijo, el Señor se me apareció en el desierto y me dijo que dejes ir al pueblo para que vaya a ofrecerle sacrificio al desierto a Jehová. Y la respuesta de Faraón fue una respuesta desafiante porque dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo escuche su voz. ¿Quién es Jehová? ¿Sabe qué quiso decir Faraón? El Faraón era considerado el hijo de la deidad máxima de Egipto, el dios solar Ra. Quiere decir que el Faraón era hijo del Dios más grande y que Dios había superior a él según él. Hermanos, esa frase, esa oración, ¿quién es Jehová? Para que yo le obedezca, ese fue un desafío que Dios no puede soportar. Usted sabe lo que sucedió, 10 plagas. ¿Para qué le voy a mencionar cada una de las plagas? No vamos a terminar, no es ese mi tema.
Pero Faraón, dice la Escritura, que mientras más plagas venían, más se endurecía su corazón. ¿Sabía usted que hay personas que mientras más pruebas les vienen, en vez de venir más a la iglesia, más se alejan? No dicen amén, pero es cierto, es que aquí no, pero ahí en Lompoc, viera cómo ocurre eso. Mire, en Lompoc, hermano, me daba con una... A mí hay gente que me molesta, me decepciona. Pastor, me decían, fíjese que tal fecha me voy para México. Casi solo mexicanos tenía. Tal fecha me voy para México. ¿Cuánto tiempo va a estar? Tanto. Muy bien, hermano. Vamos a estar orando por usted. ¿Quiere que ore ahorita? Sí, oraba por ellos y se iban. Regresaban la fecha que decían y no iban al culto. Dejaba que pasaran unos días y no llegaban al siguiente culto, me iba para su casa. Hermano, ¿qué pasó? Le dije. ¿Cuándo regresó de México? Tal fecha. ¿Y por qué no ha ido a la iglesia? Ay, que vengo cansado. Hermano, yo sentía que me jalaban las orejas. Hermano, le decía yo, ¿cómo es posible que usted vaya a otro lugar que no sea la casa de Dios a darle gracias, sino que a divertirse? Porque ya lo vieron en el Walmart, Lo vieron en tal parte. Para eso sí tiene tiempo, para eso no está cansado, pero para la iglesia sí está cansado. No, es que fíjate. ¿Y sabe qué es lo que más me choca? Decía un hermano. ¿Sabe qué es lo que más me molesta? Que digan, es que mi mujer, hermano, si se trata de las cosas del Señor, no le haga caso a su mujer. Las mujeres son bien alcahuetas con sus hijos. Es que mi amor, mi hijo. No, ese es tu hijo. Yo voy a la casa del Señor. Si quieres, ve tú sola. Yo me voy a la casa del Señor. Hermano, mejor sigo aquí porque no es el que hiera susceptibilidades. Y fíjense cómo sucedió esto. Cómo comienza la historia de los israelitas, judíos, hebreos o el pueblo de Dios. ¿Cómo comenzó la historia? Note que en el primer periodo bíblico, se llama la historia patriarcal o historia de la raza primitiva, no existían los judíos. Solamente existían los que más tarde se llamarían gentiles. Es decir, del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis es una generación prácticamente sin Dios. Pero Dios quería establecer una comunión íntima con un pueblo. Quería establecer un pueblo. Entonces llamó a un hombre, se llama Abraham. Se llamaba Abraham. Vivía en un lugar que se llama Ur de los Caldeos, lo que ahora es Irak, allá por el Golfo Pérsico. Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, dos mandamientos. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Note una cosa. Aparentemente, Abraham obedeció. Note que dije aparentemente, porque realmente no obedeció. Porque obediencia a medias no es obediencia. La obediencia tiene que ser completa porque si no, no es obediencia. Abraham dejó su tierra, pero no dejó su parentela. Se llevó a su papá, se llevó a su sobrino, se llevó a otros familiares, entonces no obedeció completamente. Ahora usted seguramente está pensando, híjole, qué bárbaro este Abraham. Dios lo llame, desobedece. No te hagas el inocente porque tú y yo somos peor que Abraham. Porque el Señor nos dijo, deja el mundo y sus mañas y sígueme. Nosotros dejamos el mundo, pero nos trajimos las mañas. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos mañosos? Gracias a Dios que ustedes no dicen amén porque solo en Lompoc hay eso. Aquí no hay. Pero hermano, hay muchos cristianos que son unos grandes mañosos. Mañosos no quiere decir que roban. Mañoso es lleno de mañas. Es más, ¿sabían ustedes que hay personas que piensan que al venir a la iglesia le están haciendo un favor a Dios? Hay personas que piensan que al venir a la iglesia le están haciendo un favor al pastor. Hermano, si el favor te lo haces tú mismo, la bendición la tienes tú mismo. Pero hermano, realmente, pero bueno, Dios llama a Abraham. Y note una cosa, usando un poco la imaginación, porque no tengo una pizarra, yo sin pizarra me siento cuto, mocho, dicen los mexicanos. Vamos a suponer que a la altura del micrófono está Ur de los Caldeos. La tierra prometida estaba más o menos aquí donde estoy poniendo mi mano derecha. Es decir, el viaje tenía que ser un viaje horizontal. No exactamente, pero más o menos horizontal. Pero ¿sabe cómo caminó Abraham? Diagonalmente, para arriba. Y fue a parar a Padán Aram. La pregunta suya y de todos los que me están viendo es, ¿y por qué se fue para Padán Aram? Porque Dios permitió que para allá agarrara, porque todavía no había obedecido completamente. Y Dios espera que obedezcas completamente para darte las bendiciones que te tiene preparadas.
A veces el problema no es tu vecino. A veces el problema no es tu marido o tu mujer. A veces el problema eres tú mismo y por eso Dios no te bendice. Ejemplo, nada más este es un ejemplo. ¿Cuál es más o menos uno de los significados del diezmo? Uno de los significados del diezmo es la medida que Dios está esperando para ver cuánto te va a bendecir. Ofrendas o diezmas poquito, pues ese poquito quieres que Dios te bendiga. Ofrendas o diezmas bastante, pues bastante quieres que Dios te bendiga. No ofrendas ni diezmas nada, pues no quieres que Dios te bendiga nada. Bueno, si el beneficiario de la regla eres tú. Pero bueno, Padán Aram. Ahí en Padán Aram no salió hasta que se murió el papá, Taré, un gran idólatra, hechicero, brujo, pagano. Hasta que se murió Taré, el papá, hasta entonces entró a la tierra prometida. Pero note una cosa, no poseyó toda la tierra prometida porque estaba todavía su sobrino Lot. Mire, si no somos necios, a veces el Señor nos tiene que sacudir fuerte para que nos despojemos de las cosas que nos estorban. Yo no sé qué le estorba en su vida. Yo no sé qué le estorba en su hogar. Yo no sé qué le estorba en su vida espiritual. Si usted no se lo quita, el Señor se lo va a sacudir y verá cómo duele. Bueno, decidieron separarse con Lot. Hasta que se separó con Lot, hasta entonces Dios comenzó y ahí fue que le ratificó su promesa de que su descendencia iba a ser más numerosa que la arena del mar. Ahí comenzó la nación de Israel, pero ya no quiero seguir porque quiero concentrarme con esto. Ahora, hablemos acerca de la labor de Dios el Padre. El Creador. A Él se le llama el Creador. Ahora, escucha esta historia. En el libro de los Hechos, no lo vamos a leer, lo lee usted en su casa, el capítulo 17. Usted lo lee en su casa. Pablo llega a Atenas, una ciudad culta, una ciudad de gente que se preocupaba por la literatura, la oratoria y todas las cosas intelectuales. Llega a ese lugar difícil. Pero mire qué observador era Pablo. Cuando llegó a Atenas, empezó a recorrer la ciudad y vio que habían un montón de altares. Y cada altar tenía su dios y el nombre de ese dios. Eran politeístas. Y acuérdense que los griegos eran la cultura o la mitología griega que famosa se hizo. ¿Cómo influyó tanto? Tanto influyó a la cultura griega que a los romanos no le llamaban el imperio romano, sino el imperio greco-romano. No se podían desprender de los griegos. Y Pablo empezó a ver que cada volado de estos tenía un dios y su nombre. Pero logró ver que había uno que no tenía nada y decía al Dios no conocido. Bingo, dijo Pablo, ya sé que le voy a predicar. El sábado en la sinagoga le dijo, señores, dijo, admiro mucho su religiosidad. Los felicito por su religiosidad. Sin embargo, he visto que tienen un pedestal que no tienen Dios. Y le pusieron ahí al Dios no conocido. Precisamente a ese Dios que ustedes no conocen, a ese les vengo a predicar porque es el único que funciona. Todos los demás no funcionan, les digo. Bueno, qué interesante eso. Ahora, ¿qué significa esto? Que muchas personas acuden a dioses que no son dioses, a santos que no son tan santos que digamos. Tuve un maestro en la escuela que nos daba letras. Le decían de apodo Chepe Botella. Le decían Chepe Botella porque era bien borracho, pero qué hombre, cuánto sabía. Y él nos decía esto, nos lo decía muy seguido. Miren, señores, decía, yo no soy religioso, yo no soy católico, menos evangélico, eso me cae mal, decía él, y él no sabía que yo era evangélico, y yo me sentaba adelante. Entonces decía casi siempre, miren, yo los curas desconfío de todos. Si no son borrachos, son mujeriegos. Y si no son mujeriegos, son fumadores. Y si no, pero hay uno que yo admiro y siempre lo voy a admirar, Dios. Es el único sacerdote que yo pienso que murió íntegro, puro, casto. Y me refiero, dijo, a José Matías Delgado, uno de los próceres de la independencia de mi país. Decía, es el único cura que yo metería mis manos al fuego por él. De ahí los demás curas, desconfianza, asco me dan, decía él. Estoy contando lo que él decía, no estoy diciéndolo yo. ¿Y sabía usted que hay personas que ponen su confianza en esas personas? Hay gente que pone su confianza en esa iglesia. Hay gente que pone su confianza en esa religión.
Hermano, ninguna religión te va a salvar. Ninguna iglesia te va a salvar. El único que te va a salvar es el Dios que predicó Pablo, que le pusieron los griegos al Dios no conocido. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el único que salva, que sana, que libera, que protege y que provee para todas tus necesidades. Gloria a Dios. Ahora hablemos de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora note, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese término, ese título, Hijo de Dios, quiero que usted lo entienda perfectamente. El título Hijo de Dios no está hablando de relación, está hablando de naturaleza. Repito, el término Hijo de Dios no habla de relación, está hablando de naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que al decir Hijo de Dios no está diciendo quién es mayor y quién es menor, no está hablando de relación. Lo que está diciendo es de qué naturaleza es Jesucristo. Y Jesucristo tiene la misma naturaleza que su Padre. ¿Y cuál es la naturaleza de su Padre? Divina. Quiere decir que si el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Ustedes me están entendiendo esto? Bueno, ahora, hay personas que insisten, y les voy a contar este testimonio que me sucedió precisamente cuando yo recién vine. Dicen en Guatemala, cuando yo vine aquí a Los Ángeles. Y había un hermano que yo llegaba a ayudarle a su taller, y una vez llegué y me dice, mira, me dijo, quiero que me vayas a dejar esta mesita, esta sillita que acabo de tapizar, me dijo, a esta dirección, y me dio la dirección. Ahí está la troca, me dijo, llévatela. Y este hombre va a ir contigo, me dijo, un hombre que estaba ahí con él. Dije yo, bueno, quizás pesa esa cosa. Dije, nos fuimos. Cuando subimos a la troca del hermano, al pick-up del hermano, al picopito, dicen en Guatemala, me dice, ¿y usted es amigo del señor Morales? Para los que se acuerdan del hermano Morales. ¿Y usted es amigo del señor Morales? Sí, le dije yo. ¿Y hermano en la fe? Sí, le dije. ¿Y quién tiene más tiempo en el evangelio? ¿Usted o él? Y si usted se ha fijado, eso casi nunca lo platicamos nosotros. Pero para ellos es muy importante porque se supone, y ellos sí lo hacen bien, que mientras más tiempo usted sabe más. Pero aquí hay unos que tienen 20 años y no pasan de lo mismo. Y por eso ellos nos critican. Entonces me dice, ¿quién tiene más tiempo en el evangelio? ¿Él o usted? Fíjese que nunca hemos tocado ese punto, le dije yo. Es que mire, me dijo, fíjese que con él no se puede hablar, me dijo, él se enoja fácilmente, me dijo. Y a usted lo veo más calmado, me dijo. Oh, qué bueno, le dije yo. ¿Usted ha leído la Biblia? Le dije. Y yo para darle chance le dije, más o menos. Ah, ya estuvo, dijo. Este pobre dundo ya me le echa la bolsa, dijo él. Se agarró posición, se puso de lado para hablarme de frente y me dice, mire, me dijo, yo no entiendo por qué ustedes los cristianos, me dijo, son tan necios. Mi hermano, de una vez me estaba ofendiendo el dundo ese. Y le dije yo, ¿y por qué dice eso? Le dije, es que son tan necios que viendo que Jesús es hijo de Dios, todavía afirman que Jesús es Dios. Y no es así. No, me dijo, oh, está bien. Y mire, ¿verdad? Sí. Y verá que no, no. Y verá que sí, sí. Y verá que no, no. Y yo le seguí la corriente, no le dije nada. El pobre dijo, ya estuvo, dijo, ya me lo eché para el salón del reino de los testigos de Jehová. Lo voy a reportar a la Watchtower Bible and Tract Society. Llegamos al lugar donde íbamos y al regreso se sube y me dice, pues sí, señor, me dijo, ya con aire de grandeza, ¿qué le parece mi enfoque? Me dijo. Parqué el pick-up, la troca, y le dije, ya no aguanté, mire, señor, le dije, ese no es su enfoque, le dije. Ese es el enfoque de Charles Taze Russell. Se me queda viendo. Usted no se ha identificado, pero ya lo identifiqué, le dije. Y por cierto, una de las sectas que más he estudiado es la suya. Usted es testigo de Jehová, le dije. Ahora, mírele, si usted se fijó, cuando veníamos para acá, yo no le discutí nada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad que lo dejé hablar? Sí, ahora cállese porque me toca hablar a mí. Se quedó callado y empecé. Bueno, yo ni me acuerdo exactamente qué fue lo que le dije, pero aquí quiero llegar. Ok, me dijo, permíteme una pregunta. Vamos a ver, le dije. Usted dice que Jesús es Dios. No lo digo, lo dice la Biblia. Ok, quiere decir que Jesús se murió, me dijo. ¿Por qué? Porque como Jesús se murió y Jesús es Dios, Dios se murió. Dios se murió, me dijo. Entonces le dije yo, ¿usted sabe qué significa muerte? Le dije. Sí, me dijo. ¿Qué significa? Fin. Me puse a reír y yo, porque a mí me gusta chunguearlos. Me puse a reír y me dijo, ¿de qué se ríe? De su ignorancia. Le dije, siempre le digo así, de su ignorancia. ¿Por qué de mi ignorancia? Me dijo, porque no sabe qué significa muerte.
Y no significa fin. No, eso es lo que le han dicho en su secta, pero no significa eso. ¿Y qué significa? Me dijo. La palabra muerte es una palabra griega, la palabra thanate, por si usted no la sabía. T-H-A-N-A-T-E. Thanate. Y me dice, ¿y qué significa? Separación, le dije. ¿Separación de qué? El solito se iba cayendo. Exacto, esa es la pregunta más lógica siguiente. Le dije. ¿Separación de qué? Hay 3 tipos de muerte, es decir, 3 tipos de separación. ¿Cuáles son? Ya bien interesado, ¿cuáles son? Me dijo. Está la muerte física o muerte literal, que es la separación del alma y el cuerpo. Y no discutamos el alma porque no nos vamos a terminar. Quédese callado. Muy bien. La segunda clase de muerte es la muerte espiritual, la separación del hombre en su comunión para con Dios. Y la tercera clase de muerte, la muerte eterna, me dijo rápido. Por lo menos algunas se las sabía, las otras dos no, pero ahora ya las aprendió. Se llama muerte eterna o muerte segunda. Es la separación definitiva del hombre cuando se ha echado al lago de fuego si no recibió a Cristo en su corazón. Ahora, la pregunta suya es, ¿murió Dios? Y la respuesta mía es, ¿qué sucedió en el Calvario? Y esa es la clave y es lo que quiero que usted aprenda en esta noche. Murió Dios, miremos qué sucedió en el Calvario. En el Calvario sucedió una muerte, es decir, una separación. ¿De qué? De la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. Sencillamente, eso fue lo que sucedió. Que él me dice, mire, me dijo, ¿de dónde ha sacado eso? Del estudio, le dije, yo he estudiado un poquito, le dije, mire, me dijo, ¿puedo pedirle un favor? Vamos a ver, le dije, me puede seguir dando clases, me dijo. ¿Cuánto tiempo tiene de ser TJ? 13 años, me dijo. Todavía se puede recuperar, le dije yo. No importa cuánto tiempo tenga, pero con gusto le voy a dar clases. Reunámonos donde el señor Morales. Mañana llego a las 10, hasta hoy lo estoy esperando. No llegó. Bueno, el problema es que cuando ven que usted no sabe nada, se quieren empachar en usted. Y tenga cuidado. Jesucristo es el Hijo de Dios. No estamos hablando de relación, sino de naturaleza. La naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo. Y voy al final, porque no tengo tiempo para todo lo que expliqué aquí, o escribí aquí más bien, el Espíritu Santo. Hermanos, aquí me quería detener más tiempo, pero bueno, yo no voy a preguntar si tengo más tiempo. Voy a tratar de resumir todo lo que quiero decir acerca del Espíritu Santo. Lo voy a dividir en 2 partes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu es el mismo, definitivamente, no es otro espíritu, es el mismo. Solamente cambia su actitud, su ministerio, su forma de actuar. ¿Cuál era el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Se le llama en teología Espíritu Santo dinámico. Espíritu Santo dinámico. ¿Por qué se le llama dinámico? Porque venía, pero se iba. Venía, pero si usted lee el libro de Jueces, ahí se va a dar cuenta que los jueces, en un momento dado, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero en otro momento se iba de ellos. Actualmente, es decir, en el Nuevo Testamento, ya no es así. Ahora, ¿por qué? Hay una frase que muchos han tergiversado. Es la frase, la promesa del Padre. La promesa del Padre. Estamos en la iglesia donde yo nací y crecí. Éramos una marita de jóvenes que crecimos juntos en la escuela dominical y siempre andábamos vagando. Cuando había convención en la iglesia, nos escapábamos y nos íbamos a cortar mangos, a cortar guayabas, que ya por eso me encantan los mangos y las guayabas. Y nos escapábamos. A la hora de comer llegamos a la iglesia, solo comíamos y nos volvíamos a escapar. Pues una vez que estábamos en un culto, ya los cultos de la noche, si no podíamos salir a vagar, uno de nuestros compañeros empieza a brincar y a hablar en lenguas. Y nosotros asustados. Mira, no me acuerdo cómo se llama, solo me acuerdo que le decíamos chilanga. Mira, chilanga. Y nosotros asustados. Cuando terminó el culto, lo rodeamos. Hey, chilanga, ¿qué te pasó? Y dijo, es que recibí la promesa del Padre, dijo. Y le dije yo, ¿y cuál es la promesa del Padre? Las lenguas, me dijo. Observe cómo están de equivocados algunos hermanos que piensan que la promesa del Padre son las lenguas. Hermanos, la promesa del Padre es el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el cambio del Espíritu Santo dinámico a Espíritu Santo estático. Es decir, ya no el Espíritu Santo iba a venir y se iba a ir, sino que vino para quedarse en el corazón de cada uno de los que recibieron a Cristo en su vida. Sencillamente. Quiere decir que cuando el día de Pentecostés, estando los 120 reunidos en el aposento alto, dice que estaban unánimes y juntos y de repente se oyó un trueno y tembló
y se descendieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Lo que recibieron ellos, lo que vieron, lo que vio la gente, algo que reposó sobre ellos, era algo visible, algo tangible. Pero esa no era la promesa, porque esas eran las lenguas. La promesa era lo que internamente estaba sucediendo. En otras palabras, las lenguas fueron la señal externa de algo interno que estaba ocurriendo. No sé si me voy a entender, pero lo voy a decir de otra forma. Las lenguas fue lo que la gente pudo ver de que algo había sucedido en ellos que ellos no lo podían ver. ¿Y qué es? Jeremías, en el capítulo 31, versículo del 31 al 33, menciona 3 elementos, pero le faltó uno, pero lo mencionó Ezequiel en el capítulo 11. Jeremías dijo: he aquí vienen días, dice Jehová, en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y pondré mi espíritu dentro de ellos. Quiere decir que estaba ofreciendo un Espíritu Santo que iba a venir y ya no se iba a ir. Quiere decir que usted, como hijo de Dios, ahí tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabía usted que ese Espíritu Santo no se va? A menos que usted no quiera seguir, seguramente usted ni era nada. Pero bueno, entonces, note que dice la Escritura que los que estaban viendo, es decir, los curiosos, se quedaron sorprendidos y dijeron: ¿qué no son todos estos galileos? Si así es, decían otros. Pero ¿cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Y si usted lee el pasaje, dice la Biblia: partos, medos, elamitas, los que habitan en el Ponto, en Galacia, en Frigia, en Panfilia y en todos los lugares, cada uno le oía hablar en su propio lenguaje. Quiere decir que lo que estaban hablando eran lenguas humanas. Y quiero hablar un poquito de esto. En el capítulo 13 de 1 de Corintios, en el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice el apóstol Pablo, quiere decir que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Las lenguas humanas son idiomas. Por ejemplo, el inglés es un idioma, el español es otro idioma, el alemán, el francés, etc. son idiomas. Quiere decir que si usted habla en lenguas, pero son lenguas humanas, no necesita el don que lo complementa para poder entender. Basta conocer el idioma para entender lo que aquel está diciendo. ¿Me están agarrando la idea? Pero las lenguas angelicales no. Las lenguas angelicales nadie las puede entender a no ser que reciban el don que complementa a ese único don incompleto que se llama interpretación de lenguas. Quiere decir que ellos estaban viendo algo que les impactó y dijeron: varones, ¿y nosotros qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Aquí tengo mucha tela que cortar, pero no me quiero meter en camisa de once varas porque no voy a terminar. Y bautícese cada uno de vosotros. No los estaba mandando a bautizarse en agua, esto sí se los adelanto. Lo que estaba diciendo es: sométanse al señorío de Jesucristo y como resultado van a recibir lo que ustedes están viendo aquí, el nuevo pacto. Sencillamente eso quiso decir. Ahora, cuando Cristo viene a su vida, Él viene a vivir y Él no viene solo. Ahí viene el Padre y el Espíritu Santo. Quiere decir que usted recibió el Espíritu Santo en el momento que entregó a Cristo. Ahora, pastor, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Tengo que hablar en lenguas? No tiene que. Pueda que, pero no tiene que. ¿Por qué? Y ahora sí se lo voy a leer. No he leído porque perdería mucho tiempo. 1 de Corintios, capítulo 12. Hechos, Romanos, Corintios. 1 de Corintios, capítulo 12. Quiero leerles. En el versículo del 8 al 10 están los 9 dones del Espíritu Santo. Pero cuando concluye el apóstol Pablo, comienza a hacer una serie de preguntas. Observación, 1 de Corintios 12, versículos 29 en adelante. Mientras lo están buscando, estoy explicando esto, pero búsquenlo, pero no me pierda la atención, porque me interesa que entienda esto. Es una serie de preguntas con la misma idea todas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la primera respuesta es positiva, todas las demás tienen que ser positivas. Pero si la primera respuesta es negativa, todas tienen que ser negativas.
Empecemos con las preguntas. Versículo 29, 1 de Corintios 12, 29. Primer pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es su respuesta? No, ¿por qué? Porque si todos fueran apóstoles no habrían pastores, no habrían maestros, no habrían evangelistas, etc. ¿Son todos apóstoles? No. Si la primera respuesta es no, ¿cómo van a ser todas? No. Sigo las preguntas. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Hermano, ¿por qué voy a cambiar uno si ya sabemos la respuesta? Quiere decir que las lenguas en aquel tiempo sirvieron como una señal. Ahora es simplemente uno de los 21 dones que hay en la Biblia, o uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, si son muchos dones, ¿por qué empecinarnos en uno que no tiene ninguna función? Y se lo voy a explicar rapidito, porque ahora sí ya voy a terminar. No quiero cansarlo. Rapidito. El don de lenguas es egocéntrico. Repito, el don de lenguas es egocéntrico. Porque dice la Biblia, el que habla en lengua extraña, ¿a quién edifica? A sí mismo es egocéntrico. Entonces, ¿de qué me sirve hablar en lengua si no edifico a la iglesia? A no ser que usted quiera impresionar, pero los dones no son para impresionar a nadie. Entonces, si usted alguna vez el Señor le da lenguas, gloria a Dios, pero disfrútelas solo en su casa, porque no se pueden compartir, a no ser que el Señor le dé la interpretación o a otra persona la interpretación para que la gente sepa qué es lo que está diciendo. En otras palabras, nunca nos preocupemos por cosas que no edifican a la iglesia. Preocupémonos por servir a la iglesia. Preocupémonos por ayudar a la iglesia. Nunca le apunte a hacer cosas solamente para impresionar, para decir yo soy fulano de tal y conmigo poca y buena, papá. ¿Qué hubo? Nunca haga eso. Lo importante en este caso es reconocer que cada cristiano es un instrumento en las manos de Dios. Y como instrumento en las manos de Dios, por favor, desarrolle su ministerio, sírvale al Señor, pero hágalo a través de los hermanos, a través de la congregación. Y le garantizo que si su enfoque es solamente servir y mantenerse en unidad como la Santísima Trinidad, hermano, su vida va a ser totalmente diferente y la bendición va a venir sin que usted esté pidiéndola, ni esperando, ni pidiendo tanto. Amén o no amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la elección de este día. Pero ahora, Señor, queremos suplicarte que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos y también, Padre Celestial, a los que nos están viendo o nos han estado viendo a través de este medio. Gracias, Padre Celestial, por nuestra iglesia. Te pedimos por nuestro pastor que tú lo guardes y lo traigas con bien. Y te pedimos también por el copastor, nuestro hermano José. Te pedimos que bendigas a todo el liderazgo y a toda la congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.